Capítulo 1. Supera las expectativas. La capacidad humana empujaba a uno a aprender y adaptarse para lograr la supervivencia. Abandonar un brazo o una pierna si eso significaba seguir con vida. La pelea de Lancer y Saber continuaba, pero extrañamente se mantenía en un punto muerto. Las condiciones para su fin no se habían cumplido. Dejar de lado la seguridad propia si una cría estaba en peligro. El pelirrojo dejó de prestar atención a la batalla mientras trataba de enfocar su mente. Porque a veces solo había que dejar de lado los pensamientos, y dejar que el instinto se encargara del resto. Traición. Las palabras fueron pronunciadas con seriedad y convicción. Las chispas volaron mientras sus 27 circuitos cobraban vida. Necesitaba pelear. Si quería cambiarlo todo, empezaría por uno de los puntos de inflexión más importantes. Iniciando procedimientos de forja. Porque aunque Miyashiro no iría por el camino del héroe de la justicia, seguía siendo alguien que ayudaría a los demás. Era una parte de sí mismo que nunca desaparecería. Ni siquiera Archer, con todo su cinismo y mal humor, estaba exento de esto. ¿Por qué? Porque nunca estuvo mal ayudar a otros. Replicación de los materiales necesarios. No era altruismo ni nada tan noble, era el simple deseo de evitar que la gente a su alrededor llorase. Proteger esas sonrisas en los rostros de los inocentes. Forjar sueños y esperanzas. Porque esta vida, ahora tenía sentido. Sobresaliendo en cada proceso de producción. 2 códigos místicos aparecieron en cada mano, forjados en el interior de Hugo para su maestro. Tomando como base las armas de Hunter, Guardián y Alter. 2 pistolas se encontraban ahí manifestadas. El peso familiar hizo que la mente del chico se desviara a una serie de recuerdos provenientes del dueño original de las armas. Las bases para el proyecto fueron tomadas. Age Sparks Linder. Una técnica firme e implacable, sacrificio a cambio de victoria. Tomaría la técnica, haría que él se sintiera orgulloso. Mind of Steel. La voluntad y la mente para soportar cualquier decisión, incluso si llega a dejar de lado cualquier ética o moral. Tomaría la voluntad, no dejaría de ir hacia adelante. Había mucha gente que salvar. Spring Song. Ningún ser querido sería dejado atrás, incluso si debía sacrificar su carne. Su espíritu imperecedero se mantendría en pie para proteger a quien lo necesite. Tomaría sus deseos, porque sin importar que, aún seguía siendo humano. No podía volverse una máquina sin sentimientos. Quatermain de Snow. Centrado, con la mente clara en su objetivo, sacrificaría al mundo de ser necesario. Todo por proteger lo que más le importa. Tomaría esa determinación. Un guardián no debía flaquear en su deber. Las bases fueron mejoradas. La anomalía tomó como ejemplo sus otras encarnaciones. A veces, para ser único, se debía copiar un poco a los demás. Y curiosamente, nadie era mejor que él en ese sentido. Decir que estaba alarmada era en definitiva una subestimación a lo que sentía. Diferente a la expresión casi exasperada del Servant Archer. La expresión de Tosaka Rin podía ser resumida en pocas palabras como: mierda, olvido los frijoles en la estufa. Había salvado a una víctima de las puertas de la muerte, quien curiosamente no había sido otro que el interés amoroso de Sakura. Siendo esa su principal razón para ayudarlo. Miyashiro, el chico del cual todos conocían su simpleza al ser el falso conserje y un pelele que hacía lo que le pidieran mientras fuera en nombre de ofrecer ayuda. No era inusual que la gente se aprovechara de él y de que fuera prácticamente incapaz de decir un no como respuesta a una petición, principalmente un idiota con cabello de algas. La chica frunció el ceño al recordar al molesto Mato Shinji, pero pronto lo dejó de lado. Él no era importante en este momento. Había cometido un grave error al dejarlo solo en la escuela, y si Lancer se percataba de que el testigo se mantuviera con vida, la conclusión era tan obvia que incluso un niño podría haberla notado con suma facilidad. En todo caso, significaría que sacrificó una gema perfecta que se había cargado con prana durante 10 años para nada. Un desperdicio total de recursos que podría haber utilizado de mejor manera en la guerra. Además, Sakura se desanimaría. Por mucho que fuera una hermana mayor no presente, Rin seguía deseando la felicidad para ella. Por lo tanto, el siguiente curso de acción fue algo obvio. Por mucho que Archer protestara, ella no iba a cambiar de idea. Tal vez si tenían suerte podrían tomar desprevenido a Lancer y eliminarlo. Nunca estaba de más ser un poco positivos a pesar de la mala situación. Una sonrisa malvada adornó su rostro mientras pensaba en alardear frente al falso sacerdote que ella, a pesar de ser como él la había llamado, una inexperta,
todavía podía conseguir la ventaja en la guerra, y usando un archer en lugar de un saber, cargándola para aumentar la velocidad en la que se movían. Archer suspiró ante lo infantil que podía llegar a ser su máster. Una hebra de cabellos blancos, casi imperceptibles a menos que se mirara con atención, apareció en el cabello de Shiro. Su mirada era diferente a la que tenía al principio, parecía más seguro ahora que sabía qué podía usar y qué no. Las experiencias se habían acumulado, no había tardado en darles un uso. Sus reservas seguían siendo bajas, pero al igual que Archer ahora sabía cómo aprovecharlas. Las experiencias forjaban a los hombres y su mentalidad. Era la diferencia entre un niño y un adulto. ¿Cuál era el deber de Ubu? Forjar, crear, copiar e imitar. Y en este caso había usado todo, forjando nuevas armas para su amo, ayudando a que creara una nueva determinación, copiando las experiencias a través del nuevo conocimiento que él había obtenido, imitando una mentalidad similar a la de un adulto y para darle seguridad. Si bien el chico no estaba listo, al menos ahora podría defenderse desde el principio. Mirando las armas en sus manos, un debate interno se dio en la mente del chico. El cambio era necesario para lograr su objetivo. Eso era definitivo, pero ¿era prudente en este preciso momento? Tosaka Rin seguro estaba en camino y la batalla de saber aún no había terminado. Según como debería ser originalmente, él saldría luego de saber, el tipo de azul revelaría su noble fantasma y luego se iría. Gastaría un sello de comando para detener a saber, charlaría con Rin y luego iría a la iglesia de Kotomine para luego encontrarse a Berserker. Era el mejor curso de acción a tomar. Además era bastante curioso a lo que sucedería si eligiera una opción. Todavía quería descubrir quién era la niña de cabellos blancos, debía ser alguien importante al tener tantos Badens con ella. Secando el sudor imaginario de su frente, Felred sonrió, no era su usual sonrisa bromista o una de mal augurio, como esas que hacían temblar a los magos de la torre del reloj. Era una de genuina alegría. Una variante interesante había aparecido, y con él, el destino había sufrido un gran cambio. El chico borraba y reescribía los puntos de inflexión de su línea de tiempo, casi como si estuviera consciente de ellos. Pronto la sonrisa se borró del rostro del anciano. Usando la segunda magia se preparó para llegar a ese mundo. Tenía que asegurar al muchacho antes de que fuera tarde. Chaldea, una organización fundada por Marisbury Animusfere, creada con el objetivo de proteger el orden humano y preservar la humanidad mediante la eliminación de singularidades. No era raro que los pasillos estuvieran llenos de ruido y bullicio, un efecto secundario de tener una gran cantidad de servants convocados. Pero hoy, definitivamente era diferente. Una nueva singularidad había aparecido, un amargo recuerdo había regresado a los Masters y el personal. Singularidad de fe. Una vez más, debían regresar a fluir. Capítulo 2, medidas desesperadas requieren tiempos desesperados. La sala de mando de Chaldea estaba inusualmente silenciosa, la atmósfera se sentía tan pesada que incluso podría ser cortada con un cuchillo. La mirada de Guidao permaneció seria. A diferencia de su hermana, él no parecía estar muy preocupado por lo que Da Vinci les estaba informando. Por supuesto, eso sería si no se pudiera ver a simple vista el temblor que recorría su cuerpo por completo. ¿Ha aparecido una nueva singularidad?, dijo la servant mientras miraba la pantalla, sus palabras cargadas con inseguridad al ver los constantes cambios en progreso. Singularidad de fe. Un viejo fantasma que había regresado a morder sus cuellos, arrastrándose sobre ellos para llevarlos de regreso a la oscuridad. Ambos masters solo pudieron apretar los dientes mientras trataban de evitar cualquier recuerdo sobre el fiasco que fue la First Order. Las puertas se abrieron y los servants entraron. No muchos de ellos sabían o entendían la razón del pánico presente tanto en los masters como el personal de Chaldea, pero para ellos era tan claro como el agua. Porque esa singularidad fue el inicio de todo. Porque ese evento cargó consigo una gran cantidad de muertos, incluyendo la mayor parte del personal. Los candidatos a máster y la directora Olga Marie, indudablemente había marcado a todos los supervivientes, ya sea que lo quisieran o no, el recuerdo siempre estaría ahí, atormentándolos en silencio, tal y como una bestia hambrienta a su asustada presa. ¿Alguna idea de lo que está pasando?, preguntó Archer Milla mientras miraba con seriedad las lecturas cambiantes. En verdad, lo que veía no presagiaba nada bueno. Conociendo lo mala que era su suerte, definitivamente así era. Se está expandiendo, empezó en Fuyuki y ahora está cubriendo la mayor parte de Japón. Gritó Da Vinci con pánico. Esto nunca había pasado, es como si se estuviera convirtiendo en un
Roosevelt, murmuró más mientras su expresión empeoraba. Las singularidades jamás crecían. Era cierto que podían llegar a abarcar un país o muchos de ellos e incluso la mayor parte de un continente, pero nunca se expandían, lo cual por descarte de opciones solo dejaba a un Roosevelt. Emilia suspiró mientras su expresión se volvía más severa. Por cosas como esta es que no disfrutaba de las apuestas. Aún recordaba como cierta Loli que una versión suya había tenido como máster lo venció en una apuesta e hizo que usara un extraño atuendo de rockero exhibicionista. Debemos tratar con esto de inmediato, dijo Gudao ignorando el estremecimiento de su servant. Emilia, Caster Q, Medusa y más salieron de inmediato para preparar las provisiones y el equipo necesario. Esto no era cosa de juegos, debían prepararse y partir cuanto antes pudiera actuar Chaldea mejor. ¿Quién sabía qué clase de cosas podrían estar ocurriendo ahí? Lo mejor era ir de inmediato y detener lo que sea que esté causando todo esto. Las transiciones nunca fueron fáciles. Siguiendo el camino previsto, Shirou ocultó sus armas en su cuerpo. Tosaka había llegado y era hora de recibirla. No dudó en repetir sus acciones pasadas. Sacrificar un sello de comando tan temprano en la guerra era estúpido, incluso él podía decirlo con seguridad. Pero no era realmente importante si se tenía en cuenta que esto ayudaría a que ganara la Master de Archer como aliada. Lo sabía perfectamente bien, solo nunca llegaría muy lejos. Saber no confiaba en él y él tampoco estaba muy seguro con ella. La confianza no podía forzarse, solo podía esperar a que las cosas ocurrieran bien. Por lo que necesitaba a alguien más y Tosaka Rin era sin lugar a dudas la opción perfecta. Adaptarse a los distintos cambios realmente costaba. De niño uno soñaba con ser adulto y de adulto uno soñaba con regresar a ser un círculo vicioso en toda regla. Las conversaciones fueron de como se esperaba, lo que lo llevó de regreso al inicio de esta aventura entre comillas. Tragó saliva mientras recordaba todo. El tiempo transcurrido no había sido largo. Cuanto mucho, solo un par de horas. Pero no podía negar que sentía un poco de miedo al pensar en encontrarse una vez más con el gigante gris. Las decisiones nunca fueron fáciles de hacer, nada podía cambiar ese simple hecho. El tiempo pasó volando. La charla con el sacerdote de alguna manera era incluso más espeluznante que la primera vez, pero tampoco importaba mucho. Pronto el escenario se repitió, con todo sucediendo exactamente igual que antes. Emilia Shiro vio una vez más las opciones sobre su campo de visión. Debía elegir rápidamente. Después de todo no quería terminar de nuevo como carne picada. La sensación no era algo agradable, de eso no había dudas. Ayudar a saber. Huir con ritmo. El miedo a fallar provocaba dudas. El pelirrojo duró unos segundos, pero rápidamente seleccionó. Ayudar a saber, en verdad lo sentía por ritmo. Pero no podía abandonar a saber y huir, eso no estaría bien. Las dudas sin seguridad. Shiro sabía que era una pobre excusa, la mejor opción había sido obvia para cualquiera, huir con Rin y dejar a saber atrás. Pero el pelirrojo no estaba dispuesto a hacerlo, él entendía. Si huía ahora, ¿no estaría haciendo siempre lo mismo? No era tonto, sabía que temía Berserker, pero era mejor enfrentar su temor de frente. Que hubiera alguien a quien ayudar era solo un bono extra que felizmente aceptaría. Sentado en una silla, Felred bebió tranquilamente una taza de té. En definitiva, beber té mientras miras una pelea era una experiencia sumamente agradable y satisfactoria. Su mirada se dirigió al cielo, con bastante sorpresa. Chaldea. Era sorprendente ver a una versión funcional de aquella organización destinada al fracaso. Como sabía que tal cosa estaba destinada a fracasar? Era muy simple en realidad. Los Masters. No todas las realidades tenían a los hermanos Fujimari, que si bien no eran los mejores Masters eran bastante dedicados a su trabajo. Muchas veces esos Masters y sus diferentes versiones se corrompían de las maneras más estúpidas e infantiles, cayéndose y llevando a la humanidad junto con ellos. De hecho, podía recordar una donde un Master fue asesinado por Emilia, luego de que el tipo tratara de convertir a todas las servants y personal femenino de Chaldea en adictas al sexo mediante 1000 breaks sellos de comando. Era patético. Se suponía que debían salvar sus realidades, proteger a la humanidad, y en su lugar decidían simplemente dejar todo a su suerte mientras se enfocaban en satisfacer sus deseos carnales. Lo peor es que esas líneas de tiempo se volvían cada vez más comunes. Felred no podía evitar decepcionarse un poco. Porque no importa en qué dimensión o mundo paralelo mirase, solo uno siempre era un héroe o una persona de bien.
Emilia Shiro había sido una fuente de entretenimiento perfecta para él durante mucho tiempo. El chico estaba roto. Deseaba ayudar a los demás llegando a extremos desde autoesclavizarse e incluso destruir su cuerpo y alma. Todo para cumplir ese sueño imposible, ese ideal tomado del moribundo Emilia Kiritsugu. Un tonto sin lugar a dudas. Una sonrisa se formó en el rostro del anciano de las joyas. Pero un tonto, con un buen corazón. Había pocos Emilias que no habían buscado activamente el camino de un héroe justiciero. Incluso había versiones que lo habían logrado. Y otras que habían fallado y caído en una desgracia total. Era el perfecto ejemplo de las palabras. Un gran sueño engrandece incluso al hombre más pequeño. Era por eso que Feldrech había decidido proteger al Shirou de este mundo, él podía sentirlo. Incluso en la infinidad de mundos paralelos, este Emilia era sin lugar a dudas una anomalía única en su clase. Consciente de la pérdida, pero con un intachable deseo por la victoria. Este era él regresando el favor. Por años el chico había sido una de sus víctimas favoritas e incluso en algunas versiones un amigo de confianza. Era hora de regresar esa amistad, esos miles de favores con creces. Sabía que en este punto Alaya ya debería estar consciente de este chico, y conociendo su modus operandi. Definitivamente lo quiere entre sus filas. No era un secreto que Alaya amaba convertir a los diferentes variantes de Emilia en sus Counter Guardians. No lo había pensado en lo absoluto. Emilia-kun. El grito de Tosaka sonaba lejano mientras su visión comenzaba a oscurecerse. «Qué aburrido», dijo la niña, quien ahora sabía se llamaba Yasbiel Bonenfern. Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Se había unido a saber en la batalla ignorando por completo las negativas de parte de Tosaka y su servant. Todo había ocurrido de un momento para otro. Su compañera había intentado atacar a la niña de cabello blanco mientras Berserker se concentraba en él y en saber. Sin lugar a dudas era un buen plan. Cuando el servant era demasiado poderoso para vencerlo, lo más prudente era matar a su máster. Una estrategia que por más cobarde y deshonrosa que fuera, era perfecta. No se lo había esperado. Heracles, el héroe más conocido de la mitología griega, llegando al punto en que incluso alguien como él sabía una o dos cosas sobre el mito y la historia del servant. El ataque de Tosaka fue completamente inútil ante su velocidad. La batalla se reanudó cuando Saber bloqueó el corte que casi mató a su compañera. Podía verlo a simple vista, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. La batalla prolongada contra Lancer, las heridas provocadas por la lanza, comenzaban a pasarle factura. Shiro no pudo evitar sentirse culpable. Tal vez la situación habría sido diferente si él no se hubiera tomado su tiempo mientras la dejaba enfrentar al Lancer. Solo un error y le costaría todo. Uno que no tardó en llegar, la gran hacha espada de piedra se movió sobre su servant. Desde su perspectiva todo se vio en cámara lenta. Su cuerpo reaccionó de inmediato siguiendo su instinto ya que su mente no parecía funcionar de la forma correcta. Pude sentir el calor de la sangre sobre sus manos, mientras el frío lo asaltaba. De alguna manera creyó ver que la mirada sedienta de sangre de la niña había disminuido en gran medida como consecuencia de la sorpresa generada por sus acciones imprevistas e inesperadas. Una sonrisa burlona, que a los ojos de Tosaka se vio aterradoramente similar a la de Archer, se formó en su rostro mientras Tosaka y Saber se acercaban a él en un claro estado de pánico. Tal parecía que debía intentarlo una vez más. Fueron los pensamientos de Shiro mientras su conciencia se desvanecía. Era hora de volver al principio. Esta vez no fallaría. Bueno, acá está la continuación. ¿Les gusta? Realmente espero que sí.